started out down a dirty road. Started out all alone. Cuando hace un tiempo cayó la bolsa en Tailandia, la mayoría de los peruanos seguramente ni sabían dónde queda Tailandia. Sin embargo, el impacto que eso tuvo en la economía peruana fue notoria. Inmediatamente se produjo una contracción de la economía asiática y junto con ello se generaron problemas a las exportaciones peruanas, a las capacidades de captar recursos frescos para inversiones en el Perú, etc. Este mundo globalizado hace que cosas que ocurran a miles y miles de millas de distancia tengan un impacto en aquellos que ni siquiera saben de la existencia de estos fenómenos. Algo parecido ocurre con Afganistán. El común de los peruanos, si se le hubiera preguntado dónde queda Afganistán o cuáles son los países limítrofes con Afganistán antes del 11 de septiembre, probablemente no hubieran podido contestar, la gran mayoría. Sin embargo, las consecuencias que se derivan del conflicto que existe actualmente entre las fuerzas multinacionales lideradas por Estados Unidos y las organizaciones terroristas instaladas en Afganistán afectan directamente al Perú de distintas maneras. Por un lado, por ejemplo, la contracción del turismo, sobre todo por el temor a volar en aviones, la contracción de las inversiones y las privatizaciones, porque los inversionistas tienen mucho más temor, la subida del precio del petróleo que el Perú importa. Es decir, la globalización nos está llevando a interdepender cada vez más unos de otros. Pero más allá de esas consideraciones también hay consideraciones que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Conflictos que se desbordan, que se desencadenan con armamentos biológicos, químicos, nucleares, con sofisticaciones del terror, etcétera, terminan amenazando la paz y la convivencia pacífica en el mundo entero. Y el Perú es parte de ese mundo. Lo menos que podemos hacer es tratar de entender lo que está pasando y tratar de ensayar una imagen de qué podría ocurrir en el próximo tiempo, de tal manera que los peruanos y particularmente las nuevas generaciones puedan ubicarse en este mundo. Por eso hemos decidido dedicarle un programa a este tema, a lo que está pasando en Afganistán y todo lo que está alrededor de eso. Roberto, ¿tú conoces Afganistán? ¿Conoces los países vecinos de Afganistán? Bueno, digo, nunca he estado en ellos, pero sí tengo una idea más o menos clara de la geografía de esa parte del mundo, porque es una parte que siempre me ha interesado y con la que me he sentido siempre muy comprometido, el Medio Oriente. En todo caso, creo que estamos hablando de un país que además estuvo en el centro del escenario durante muchos años, cuando la invasión soviética. Estamos hablando de un país que además ha derrotado a lo largo de la historia a más de un invasor. Los ingleses salieron de ahí con el rabo entre las piernas, los soviéticos casi se puede decir, de alguna manera iniciaron su desmoronamiento. Y bueno, también hay que señalar que no se trata del país solamente, sino del hecho que ahí cobija a un grupo muy variado de personas que además son de otras nacionalidades, que han iniciado o han, digamos, reforzado esta guerra, digamos, utilizando el terror. Ahora, yo desde mi punto de vista escucho cada vez con mayor frecuencia a mis pacientes y a muchas otras personas preguntar, bueno, ¿y cuándo se va a acabar el mundo? Estamos ante un hecho radicalmente distinto. Lo que sí parece claro es que hay una globalización de la incertidumbre y en este momento todos los habitantes del planeta, de manera más o menos pareja, sentimos que pende sobre nuestras cabezas una espada de Damocles, que pueden ocurrir cosas que rompan la continuidad de nuestras expectativas y de nuestra vida cotidiana, hecho que hay que también reconocerlo, ha sido la realidad permanente de buena parte del mundo. Lo que ocurre es que un grupo de sociedades o de países
a partir de un determinado momento sintió como que había un horizonte inacabable de desarrollo, de tranquilidad, y que nos íbamos a dedicar solamente a vencer algunas de las enfermedades que todavía no hemos vencido, y que luego pues las fuerzas del mercado y la sociedad del conocimiento crecería indefinidamente, ¿no? Ahora, yo lo que he notado en cuanto a los estudiantes, ya que mencionas a los jóvenes, es que están bien desconectados de lo que es, por ejemplo, el Islam, lo que son las culturas orientales, lo que es Japón, China, Asia en general, porque los contenidos curriculares de los cursos de historia casi todos son muy eurocéntricos. Es decir, se habla de España, de Inglaterra, de Francia, de la historia de estos países y estos imperios como si fuera realmente lo único importante e interesante de la perdón, historia. y cuando se los menciona a los otros es básicamente En como función peligros así es. frente a estas Y sin otras embargo, sociedades. sobre la cultura, el desarrollo del Islam, sobre el desarrollo de Japón, por ejemplo, o China, que son potencias pues, de indudable poder, peso en este mundo, inclusive Estados Unidos. Conocen muy poco porque todo el currículo escolar está hecho pensando en en Europa occidental. Vamos a hablar justamente sobre estos temas con jóvenes invitados y también con especialistas que nos van a poder ilustrar cuáles son las distintas aristas que tiene este tema y cómo desde la familia y la escuela podemos hacer algo para orientar a nuestras nuevas generaciones. Volvemos de a dos. I'm learning to fly, but ain't Volveré junto a ti. Ella volverá junto a ti y Cable Mágico te invita. Laura Pausini. Un juego para no ganar. Único gran concierto, sábado 3 de noviembre en el Jockey Club del Perú. Entradas a la venta, Teleticket en Saga Falabella. Tú puedes ser uno de los 100 clientes de Cable Mágico que podrá obtener entradas dobles ingresando a nuestra página web. Tengo miedo, ayúdame. Mi vida. Una producción de Art and Music. I'm learning to fly, but ain't got wings. Bien, seguimos de a dos hablando sobre lo que ocurre en Afganistán y lo que significa como un teatro de operaciones que se ha mundializado a partir del 11 de septiembre, cuando todos vimos cómo dos torres se desplomaban y aviones entraban en ellas como un cuchillo en mantequilla. Estamos ahora para conversar con tres jóvenes, con Gabriel Scafi, que es estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico, con Vicente Cueto, que es alumno de segundo grado de Educación Secundaria en el Colegio Pestalozzi, y con Ezra Papo, que está cursando actualmente el 5º año de Educación Secundaria en el Colegio León Pinelo. Gabriel, el 11 de septiembre, ¿qué sentiste? En realidad fue una especie de shock. Yo estaba llegando a la universidad y escucho por radio en el taxi. Bueno, se observan los aviones muy cerca de las torres. No entendía en verdad qué pasaba. Voy a clases, paralizo un momento la clase, bajamos a la cafetería y se observa en el noticiero, o sea, en vivo y en directo, cómo se desploman una torre con no sé cuántas personas dentro. Me quedé realmente... No lo podía creer. O sea, el sentimiento era un asombro casi indescriptible, ¿no? Y entre los jóvenes de la universidad, ¿de qué hablaban? ¿Qué los movía? No entendían en realidad. No entendían qué pasaba, había muy poca información. Lo único que sabía en realidad era un acto muy cruel, y en verdad estaban asombrados, algunos preocupados. Me imagino que deberían tener algunos familiares en Estados Unidos. En verdad la incertidumbre era total. La cafetería, que era donde se encontraba la televisión, estaba copada. ¿Y cuántos días dirías tú que continuó esta agitación alrededor de lo que estaba ocurriendo? ¿Cuáles fueron las primeras
proyecciones en el sentido de decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Tú sientes que esto tomó las energías de tus compañeros, ocuparon una parte del día en hablar de este asunto, comentar, o la cosa volvió a la rutina rápidamente? No, de hecho, definitivamente era un tema del día hasta por lo menos una semana. En realidad, porque todavía no existía la información clara acerca de cuáles fueron las personas que estaban detrás de este acto terrorista y se especulaba mucho, se pensaba mucho cuál iba a ser la reacción. En verdad mucho fue hacia el lado de la reacción de una potencia como Estados Unidos con una capacidad realmente destructiva impresionante. Entonces era un poco ese temor a qué va a pasar, ¿no? Y dime una cosa, en las clases regulares con los profesores, ¿esto fue tema de discusión? En los cursos que tú llevas, en la universidad, en economía, Por ejemplo, estoy llevando un curso que se llama Moral Profesional. Definitivamente en ese curso se tocó bastante el tema. ¿Moral profesional? Sí, es un curso que se lleva en último ciclo para, digamos, perfilar la parte ética con la parte técnica de la carrera. Y en los otros, por ejemplo, en economía, en los cursos de la especialidad, ¿esto entra a la clase, se convierte en un tema...? Sí, es más, salen charlas. Claro, No estoy hablando de charlas, estoy hablando de las clases. ¿de las clases mismas? No mucho, en realidad no exactamente, no. Y Vicente, una pregunta, tú, a partir de esto, ¿tú has cambiado tu manera de ver el futuro? ¿De alguna manera has pensado, bueno, qué va a pasar en el mundo? ¿O tus compañeros han tenido este tipo de reflexión? Bueno, yo tenía amigos que se iban a ir a Suiza y mi papá también se iba a ir para un trabajo a Nueva York. Y ahora me muero miedo que se vaya. Se iba a ir el próximo año, creo. Y yo también iba a ir 3 meses al colegio. Después también tengo amigos, un amigo que quería ir al servicio militar de Suiza, porque dicen que es bacán, todo. Entonces él quería ir y ahora si están en guerra iba, tendría que ir también a la guerra. O sea, que ir al servicio militar solo para la paz. No, pues, porque él siempre contaba de que iban a campamentos y les enseñaban muchas cosas. ¿Y tú has tenido miedo? ¿Esto te ha dado miedo? Quiero decir, por ejemplo, antes de dormir, en las noches, tú dices, bueno, que esto no siga deteriorándose o puede haber una cosa, digamos, de una gran magnitud en todo el mundo y de repente esto se acaba y no voy a poder hacer las cosas que hubiera querido hacer al terminar el colegio. ¿Ese tipo de pensamiento tú lo has tenido o sientes que tus amigos lo han tenido? Sí, pero lo que más miedo me da es toda la cosa del anthrax y las enfermedades. ¿El anthrax? Sí. Ajá. La guerra no tanto, porque no creo que llegue acá. Ajá. ¿Por qué crees que no llegaría acá? Porque, no sé, no me imagino el Perú en guerra contra Afganistán o contra los países árabes y musulmanes. Y una pregunta extra, ¿tú cómo crees que va a terminar todo esto? Bueno, creo que, no sé, Estados Unidos se va a imponer, porque es la potencia. O sea, Afganistán se está viendo que está muy débil, que el talibán responde, pero no tiene suficiente armamento como Estados Unidos, que tiene F-14, F-22. Pero vamos a suponer que dentro de un mes Estados Unidos dominó a los talibanes, puso otro gobierno, ¿y después qué pasa? ¿Tú crees que eso resuelve las tensiones que han originado este conflicto? No, o sea, ya Estados Unidos va a poner el gobierno que al final va a imponerse, pero, o sea, Estados Unidos va a terminar dominando, o sea, va a ser como una colonia más de Estados Unidos. No, pero a lo que me refería es qué pasa después con todas esas corrientes de reacción, de oposición, de ataque a Occidente, etcétera. ¿Crees que esta operación americana va a dar por concluida toda esta efervescencia que hay en el mundo? No, yo creo que va a aumentar el odio hacia Occidente de parte de los musulmanes, o sea, porque ahorita ven a Estados Unidos e Israel como enemigos, principalmente. Y con esto, si Estados Unidos gana la guerra, creo que el odio va a aumentar y van a seguir los ataques contra Israel, que
que es lo que más afecta. Y una pregunta, Gabriel, esto es una guerra entre, digo, ¿quiénes son los jugadores en esta guerra? ¿Entre quiénes esta guerra? Por lo que yo entiendo, no es una guerra entre naciones. O sea, es más, Afganistán no es una nación como nosotros conocemos. O sea, no es la idea de nación, son tribus, un grupo de tribus que de una cierta forma coluden o se desenvuelven en un espacio geográfico. Entonces, definitivamente no es la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, es la guerra de Estados Unidos o de los países de la OTAN contra un grupo terrorista, pero contra una red mundial terrorista. Entonces, en realidad, la tercera guerra mundial de la que se habla no es la guerra común y corriente que nosotros conocemos. Entonces, en realidad, yo la percibo como una guerra mucho más complicada, mucho más compleja y con efectos mucho menos predecibles en el sentido de cuáles van a ser las consecuencias a un mediano o largo plazo. En el corto plazo, tal vez dominen Afganistán, pero en el largo plazo el sentimiento de injusticia, de opresión, de repente genera inclusive mayor terrorismo. Entonces, esa visión debería... Vicente, una pregunta, perdóname. ¿Qué crees que quieren los que han consumado el ataque a Estados Unidos? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Conquistar bueno, por lo que he Estados escuchado Unidos? en los videos de Bin Laden, quieren destruir Estados Unidos y a todo Occidente. ¿Tú crees que eso es lo que quieren? Sí. O sea, ellos creen que solamente ellos deben existir, solamente los musulmanes. ¿Y tú te sientes parte de Occidente? Sí, O sea, ¿te sientes parte de aquello que ha sido atacado? sí. Además, el año pasado yo fui a las Torres Gemelas y justo dije, mamá, ¿y qué pasaría? Estamos en el último piso. Mamá, ¿qué pasaría si tiran una bomba? Y me dijo, no, ¿cómo van a tirar una bomba? Entonces, después cuando tiraron la bomba me sentí un poco... ¿Te sentiste un poco qué? Bueno, digo, en todo caso, no tan culpable, puede pero- ser mejor analista político que tu mamá, eso ya de hecho. Y le dijiste, ya ves, que mira lo que pasó. Yo no me acordaba, ella vino y me dijo. Ah, tú no te acordás, ella vino. Yo lo dije de bromas. ¿En qué cambió tu vida desde el 11 de septiembre? Si pudieras identificar en tus sentimientos, en tu visión de mundo, en tu rutina cotidiana, ¿en qué cambió tu vida desde el 11 de septiembre? Bueno, a partir de los ataques veo más noticias porque me interesa más lo que está pasando en el mundo, porque nos afecta directamente. Aunque no lo queramos, la bolsa, todas las cosas que pasan en Estados Unidos repercuten en los países tercermundistas. Entonces, ver noticias, estar más pendiente de lo que pasa. ¿En tus planes personales has tenido Ah, algún... también porque, por ejemplo, con todos los ataques terroristas desde antes, no pudimos viajar a Israel de viaje promoción. Después, si uno quiere irse a estudiar a otro sitio, tiene como miedo de empezar de nuevo, porque todo lo que puede pasar, no está muy segura la situación mundial, es difícil. O sea, hay un factor de inseguridad, de temor, de Sí. incertidumbre, digamos, más acentuado que antes, me imagino. Sí, evidentemente. Ahora más, porque los ataques son mundiales, antes eran en algunos focos, y ahora atacar a Estados Unidos es como atacar a gran parte del mundo. ¿Y tú, por ejemplo, viajarías en avión ahora, Vicente? Yo creo que sí. ¿Con miedo? No, porque antes también me da miedo que los aviones se vayan a caer. Entonces, se caen con una bomba o se caen por una falla. Ajá, ajá. Y tú, Gabriel, tú también tienes este miedo que mencionó Vicente, más centrado, por ejemplo, en una amenaza como el ántrax, las cuestiones estas biológicas. Bueno, no tanto, porque asumo que esa situación no llegaría a un país como el Perú. Pero, bueno, sí, definitivamente, si por ejemplo existen prácticas profesionales en Estados Unidos, si quisiera viajar, lo pensaría 1000 veces. Antes de ir a Estados Unidos. Definitivamente. No sé. En verdad, existe el peligro, quiera o no afrontarlo.
existe ese peligro. Bien, les agradecemos muchísimo el que hayan participado y para seguir tratando de este tema con especialistas volvemos en unos instantes, como siempre de a dos. Learning to fly, but I ain't got wings. Lo único que les puedo decir es que si se meten en cosas peligrosas, así como armarse un mixto, como estar solos en una esquina en cuclillas, armándose un cacho, si no metiéndose un toque, ya saben dónde encontrarme, ¿no? ¿Dónde estás tú? Estoy donde ellos pueden estar, pues. Estoy donde ellos van a estar, hasta el fondo, en el hueco, en la perdición. Learning to fly, but I ain't got wings. Seguimos ahora con el embajador Hugo Palma, que ha sido embajador en Ecuador, en Francia, en Yugoslavia, Brasil, en UNESCO y también profesor de la Universidad de Lima. Y el conocido sociólogo Julio Kotler, que ha sido profesor en la Universidad de San Marcos y es investigador en el IEP. Julio, una de las primeras versiones de los académicos con respecto a lo que estaba pasando en este conflicto era el tema de este choque de culturas. Se hablaba de que esta es una expresión de la confrontación de Occidente con el mundo islámico y han surgido una serie de voces diciendo que en realidad esa es una simplificación poco feliz. ¿Cuál es tu mirada de lo que está debajo de este conflicto? Bueno, en primer lugar, yo no creo que sea un choque de civilizaciones. Todo eso me parece de una simplificación realmente absurda. Esto es un choque político. Es decir, hay un determinado grupo que toma la vía del terrorismo como forma de confrontación política frente a lo que considera que es la potencia que le causa todos los agravios que ha tenido ese mundo. Mira, hace poco salió un artículo excelente de un importante intelectual palestino que se llama Said, y en la que él desmenuza totalmente esta creencia del choque de civilizaciones y hace ver perfectamente claro que dentro del mundo musulmán hay la misma heterogeneidad que hay en el mundo occidental, que hay las mismas contradicciones y diferencias que puede haber, que hay musulmanes que son terroristas y musulmanes que son pacíficos, musulmanes que son demócratas y otros que son antidemócratas, en fin. Pero obviamente es una forma de asumir la política. Ahora, una pregunta, ¿qué reflexión te suscita lo que escuchaste de los chicos que estuvieron en el bloque anterior? La falta de angustia. ¿Deberían estar más angustiados? Bueno, lo que me llama la atención es que no lo asuman o que la expresión no lo hayan asumido suficientemente como un malestar muy propio. ¿Qué te digo? Yo recuerdo cuando en los años 46, 47 tuvimos episodios que hicieron creer que nos aproximábamos a la Tercera Guerra Mundial, y yo recuerdo haber estado en un salón de clase en la que todos estábamos angustiados personalmente. No, aquí es un poco, bueno, no voy a poder ir a Estados Unidos, lo voy a pensar 2 veces, el problema económico nos va a afectar, pero no tenía una sensación de intimidad. En ese sentido, tú has mencionado este recuerdo, y yo recuerdo, por ejemplo, muy claramente cuando la crisis de los misiles, claro, haber visto la carátula, creo, de Expreso, si no me equivoco, en ese momento,
y haber sentido una enorme angustia, una gran angustia, y yo tengo un amigo italiano que vive en el Perú hace muchos años, que me contaba, un hombre de unos 45, 46 años, que me decía, mira, durante 6 o 7 años, cuando yo era niño, en las noches, cuando rezábamos, incluíamos el pedido expreso de que no hubiera una guerra atómica todas las noches. Quiero decir, tampoco esto es nuevo, esta sensación de que estamos enfrentando una, digamos, situación extrema que pone en peligro a todo lo que uno conoce. Y en el caso de los diplomáticos, Hugo, o sea, ¿cómo hablarle a la gente de lo que está pasando para que ponga esto en un contexto? Tú has tenido experiencia en países, en fin, algunos estables y pacíficos, pero otros que tienen cargas de conflictos étnicos y bueno, además de un país con el que nosotros hemos tenido tensión y cuando tú eras embajador eso no había sido todavía resuelto. ¿Cómo hablarle a la gente de lo que significa un conflicto internacional? Sí, de acuerdo. Yo creo que es un problema importante, ¿no? Pero en relación con lo que decía Julio hace un instante, el filósofo francés Bernard-Henri Lévy también ha escrito un artículo muy interesante diciendo que admitir la idea del choque de civilización sería precisamente darle gusto a Ben Laden. Eso es lo que él quisiera que fuera. Este acto de anticultura no puede ser pues erigido, ¿no?, en un conflicto entre lo que es precisamente las construcciones humanas más elevadas, ¿no? Y con relación a este punto, yo creo que sí es un problema real, porque hay ciertas cosas que uno tiende a considerar que si son inconvenientes, malas y atroces, entonces debe ser un problema de otros, ¿no? Es un poco como hablar del armamentismo, por ejemplo, no es lo que hacen los otros. El terrorismo es lo que ocurre en determinadas circunstancias, pero es muy difícil definirlo y tipificarlo como un fenómeno que puede cortar, ¿no?, a través de distintas sociedades, de distintas creencias, de distintos momentos de la historia. Entonces, un problema que nosotros hemos tenido era, por ejemplo, decir al mundo, en el Perú hay terrorismo. Y si lo hemos dicho, pues no lo hemos dicho muy bien porque de alguna manera no se nos creía. Entonces, no se nos creía en el sentido no de que se nos se creía en el sentido de que si lo que ocurría en el Perú era un fenómeno de terrorismo, o era pues que, claro, como son pobres, entonces se están rebelando, o es la oposición armada, o es la guerrilla, entonces había hasta problemas de lenguaje, ¿no? Es decir, yo tuve una oportunidad de discutir con un agente de radio en un lugar, y dije, miren, si no hablamos de terrorismo, entonces no vamos a poder seguir conversando. Y lo puse como condición porque no querían asumirlo. Entonces, tenemos un problema en la definición, en la tipificación, ¿qué cosa es? Entonces, si uno está luchando por la buena causa, no puede estar cometiendo actos terroristas. Pero si uno está en el lado equivocado de la mesa, pues entonces puede ser un terrorista. Entonces, ahí hay un problema que es muy serio. Y tan serio que la comunidad internacional no ha podido ponerse de acuerdo en convenios generales sobre terrorismo. Y lo que tenemos son una serie de acuerdos puntuales que tratan del secuestro de aviones, del asesinato de diplomáticos, de la utilización de bombas y cosas por el estilo. Pero ninguno dice qué cosa es terrorismo. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo muy serio, de una gran reflexión académica, pero al mismo tiempo una concertación política que nos permita llegar a un entendimiento para trabajar esto en el nivel en que tiene que ser trabajado, que es el nivel de hoy, o sea, el mundial. Julio, hay un tema que tiene que ver con la moral internacional o el sentido de lo correcto, digamos, en las relaciones internacionales. ¿Cómo ves tú que este conflicto o qué tipo de nuevos planteamientos para las relaciones internacionales sientes tú que pueden emerger a partir de este episodio?
Mira, el debate se sigue planteando entre las dos escuelas. La escuela realista, ¿no? Las cosas son así y tú tienes que usar los instrumentos que tienes a la mano para derrotar al enemigo, llamémoslo así. Y el otro es la escuela, que a falta de otro vocablo llamaría moralista, ¿no? Que hay el derecho internacional, que es necesario, así como hay una justicia nacional, hoy por hoy se habla de una justicia global. No una justicia internacional, sino una justicia global. Y bueno... ¿Cuál es la diferencia, Julio, perdón? En que no es simplemente un problema de justicia, una sumatoria de las justicias de países, sino que esto es una justicia que está por encima de estados. Y bueno, el señor Kissinger está en este momento atacando toda esta historia porque él se siente directamente afectado porque cualquier día lo llaman a juicio, ya lo están llamando por su participación en diversos actos internacionales. Pero esto, lo de la justicia global, cada vez forma parte pues, de la corriente llamada de globalización. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, y ya ven quiénes son los que se oponen a esto, que esté por encima de los estados. Y bueno, hay un conflicto ahí muy serio que los internacionalistas lo conocen muy bien. Pero que el gran problema es que eso tiene poca relación, yo creo, con las sociedades. Mira, si tú lo ves, ¿cuál es la reacción común? Bueno, si es que lo han tenido es porque se lo merecen, ¿no? Si es que fuera del Perú, durante la época de Sendero Luminoso, mucha gente nos decía, hubo gente que consideraba que Sendero Luminoso era la lucha armada porque los indios, la explotación indígena, y que si es que el Perú tenía eso es porque se lo merecía. Es decir, es un poco como que si es que te matan, bueno, es que... Algo hiciste. Algo hiciste, pues, ¿no? Es decir, la victimización a los que la sufren. Entonces, mira la corriente contraria a Estados Unidos que se desarrolla en todo el mundo. Es decir, por supuesto que todos tenemos muchas observaciones a la política internacional norteamericana y el antiyanquismo que se ha desarrollado en este momento en todas partes del mundo y en Europa es una cuestión espectacular. Hasta que les llegue a ellos la hora, pues. Seguramente que cuando los franceses comiencen a tener actos terroristas internos, entonces seguramente la situación va a cambiar. Hugo, si tú, por ejemplo, te invitaran a un colegio, chicos de tercero de medio, y tuvieras que hacer o comenzar una explicación, ¿cómo comenzarías una conversación con ellos? ¿Qué les dirías? Bueno, tratando de hacerles ver una cosa que es muy importante, por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Que en el acto terrorista hay que distinguir el instrumento del objetivo. Nosotros hablamos de las víctimas, pero las víctimas no son los muertos, sino el objetivo, a quien se quiere victimar en ese sentido, lo que se persigue son los vivos. Lo otro es un medio, ¿no?, para que las víctimas del terrorismo no son solamente las personas que mueren, sino todos los demás, porque automáticamente asumen que su vida, o sea que el bien más preciado y cercano que cada persona tiene, ya no depende de ella, sino que va a depender de otros cuyos objetivos no son claros, cuya oportunidad de atacar la van a decidir en el momento que crean conveniente y la forma de hacerlo está totalmente en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es hacer política, como decía Julio hace un instante, porque el objetivo es político, pero los instrumentos atroces de los que se valen finalmente tienen por objeto hacer un número de víctimas muchísimo mayor, que es el comportamiento diario, ya no de los miles de personas, sino de millones, o eventualmente de gobiernos o de estados. Pero una pregunta, Hugo. Y eso afecta a la vida diaria de cada persona, ¿no? Nosotros cotidianamente y en la escuela, los contenidos curriculares, en fin, ponen cierto énfasis hoy en día en ciudadanía, democracia, derechos humanos, etcétera.
como si fueran valores universales a los que la humanidad toda debiera aspirar llegar. Sin embargo, tenemos aquí un escenario en el cual, por ejemplo, en la región del Medio Oriente, Asia, pero principalmente en el Medio Oriente tienes prácticamente todos son gobiernos dictatoriales, que se cambia el presidente cuando se muere o lo matan, o lo hereda su sucesor, donde digamos hay una especie de partido único, y si se toleran los pequeños es básicamente por hacer un poco de imagen. Entonces, ¿cómo plantear que hay determinados valores universales por los cuales hay que luchar cuando para determinados sectores de la humanidad esos valores no son necesariamente los que representen su expectativa, su aspiración? ¿Cómo se maneja esta globalización de la justicia o de cualquier otro concepto cuando tenemos regiones en el mundo que tienen miradas muy distintas de qué cosa es un buen gobierno, qué cosa es un ejercicio adecuado a la ciudadanía, etcétera? Bueno, es un problema muy serio porque definitivamente no todos los sectores de la humanidad pues andan a la misma velocidad o miran las cosas de una manera idéntica. Pero el hecho es que esas cuestiones, es decir, los derechos humanos, por ejemplo, son universales. Y hay que insistir en que lo sean porque la búsqueda de adaptaciones o modificaciones o restricciones por razones de carácter cultural o geográfico, histórico, son la mejor garantía de que se les va a terminar violando. Eso es bastante claro en todas partes, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, la manera de hacerlo, evidentemente no creo que la conozca nadie, pero no hay sino que insistir. Hay que insistir en eso, hay que insistir en el derecho internacional, porque contrariamente a lo que uno podría, quién sabe, pensar al ver los titulares de los periódicos, cada día se arreglan montones de problemas internacionales de manera pacífica. Pero como se arreglan de manera pacífica, no le interesan a nadie. No es noticia. Entonces, no es noticia, lo que hace noticia es el conflicto. Pero con los derechos humanos hay que insistir aquí y en todas partes porque, por último, los estados no son una creación. Pero los derechos humanos yo quería que deberían son otra cosa, ¿no? pero... Bueno, pero obviamente, pero es que es lo que está ocurriendo, porque vivimos en un mundo que todavía es un mundo de estados, en la cual hay estados eficaces, hay estados desagregados que no tienen sino el nombre, y que aunque quisieran no pueden hacer lo mínimo por lo cual existen como estados. ¿Y cuál es lo mínimo? Por ejemplo, garantizar la seguridad, la tranquilidad y la vida de las personas. Hay estados que no pueden hacerlo. Entonces, es una situación muy compleja en la cual tenemos que respetar la independencia de los estados y la igualdad jurídica de los estados por un lado, y por otro lado vemos que hay estados en los cuales el nivel de desagregación es tan grande que simplemente o son estados asistidos o son estados absolutamente disfuncionales. Yo quisiera sí, claro. meterla. No solamente el Medio Oriente. Hemos tenido en el Perú un canciller cuya formación intelectual todo el mundo lo aprecia, que dijo y sostuvo eso. Que había una relatividad, pero digamos. por supuesto que eso era una cuestión muy relativa. Que la democracia... Que eso era una cuestión occidental que querían imponerla. Y que votó junto con Cuba, China, Irán. Entonces, no es un problema únicamente del Medio Oriente, es un problema del régimen. Y la historia, para complementar lo que decía Hugo, en todos esos países también hay luchas políticas que no tienen por qué definirse como democráticas, pero cuyos objetivos son democráticos. Yo me pongo a pensar en todas estas mujeres afganas que lo que se les ha hecho y que obviamente están aterrorizadas internamente. El terror no es únicamente hacia afuera de los talibanes, el terror es hacia adentro. Y esos grupos fanáticos hacen terror hacia adentro y lo hacen precisamente, permítanme la redundancia, para aterrorizar a la gente. Es la manera en que se sostienen. Pero por supuesto. Entonces, estamos aquí hablando, a propósito de justicia global, estamos hablando de que esos tipos de problemas sobrepasan las fronteras y cada vez más van a pasar las fronteras y van a preocupar
a los chicos esos que han estado ahí. Algún día esos chicos van a llegar a entender que los problemas humanos en Afganistán pueden llegar a tener consecuencias no solamente económicas, sino que dan ejemplos, ¿ah? Bien, muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido un aporte muy interesante. De lo que se trata es de poner en un contexto una cuestión que no debe ser solamente, digamos, tema de discusión para los especialistas, por un lado, o de fantasías más o menos espectaculares por el otro. Muchísimas gracias a Julio Kotler y a Hugo Palma, y regresamos en unos instantes con ustedes de a dos. Muchas gracias. Cable Mágico te invita a la Feria Internacional Expo Mujer 2001, del 31 de octubre al 4 de noviembre en el Jockey Plaza. Encontrarás todo sobre belleza, salud, moda y charlas profesionales. Además contaremos con la participación de Neki Galotti, del canal Utilísima Satelital de Argentina. El ingreso para los usuarios de Cable Mágico es totalmente gratis. Y en nuestro stand de TVNet podrán participar en la demostración de este nuevo producto y ganar numerosos premios. Bien, para seguir tratando el tema de Afganistán y todas las implicancias que tiene en la opinión pública, en la vida cotidiana de las personas, a partir de lo ocurrido el 11 de septiembre, estamos ahora con Laura Puertas, que es periodista. Ella es corresponsal del New York Times y de El País, de España, dos periódicos muy prestigiosos. Y además es subdirectora de un nuevo programa dominical de Canal 2 que conduce Gustavo Gorriti. Y además también con Juan Anción, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es antropólogo y justamente coordinador de la maestría de antropología en esa casa de estudios. Laura, ¿cuál es tu apreciación de cómo se está tratando este tema en los medios? Por ejemplo, en el caso de CNN o de las cadenas de noticias, en donde uno prácticamente no puede, digamos, escapar cada minuto a este conflicto. ¿Tú crees que es acertado, que es inevitable? ¿Cómo crees que se está tratando este tema en los medios? Bueno, primero creo que es importante destacar que cuando se ha tratado de un atentado terrorista en los Estados Unidos, ninguna cadena, ni creo periódico, ha publicado una foto de algún herido o muerto. Los primeros 10, 15 días, me llamó mucho la atención que ni siquiera el primer día, ¿no? No había, en cambio cuando se cubre, las mismas cadenas, CNN, ABC, etcétera, cubren el conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, los cadáveres, la gente sangrante, en fin, todo eso se muestra. En este caso, y se lo he preguntado a varios periodistas, a varios norteamericanos, y nadie me ha dado una respuesta. Si ha habido un pacto, si es una cosa entendida como un autocontrol, no lo sé. Pero eso, por ejemplo, me llamó la atención. Que no es una manera que se cubren las cosas en otros, los mismos hechos, terrorismo en otros países, ¿no? Creo que, claro, la dinámica de la información desde que apareció el cable, desde que apareció CNN, impulsa y ha impulsado también, ha jalado esa dinámica las cadenas a... Una vez que se produce un hecho que es una noticia muy importante, todo el mundo empieza a colgarse de las señales y empiezan a transmitir y hacer programas especiales y estar constantemente. Eso ya es parte de la nueva era de informática, yo creo, de la nueva era de información en el mundo. Claro, es terrible ver la imagen que se repetía y se repetía, era como para no creerlo, y claro, la volvías a ver, la angustia crecía, por supuesto, los temores, a que empezaba la Tercera Guerra Mundial, a que iba a pasar en el mundo, pero bueno, yo creo que las cosas se dan, es así, esta dinámica ya existe hace muchos años y eso no creo que cambie, ¿no? Una cosa que me llama la atención, Laura, es que probablemente un tercio o más de los consumidores de televisión son niños, son jóvenes, son menores.
Pero el enfoque de estas cadenas y de los programas es como si todos fueran adultos que tienen un entendimiento más o menos moderado de lo que pasa. Y entonces pueden recibir información y digerirla. Sí, es verdad. En el caso de los niños y los jóvenes, y aquí ha pasado lo mismo con los videos, hay videos, por ejemplo, donde se pasan y nadie procesa, nadie elabora, nadie le traduce esto a los niños, nadie orienta, y entonces esto genera temor, confusión y a veces identificación inclusive con el malo de la película, digamos, en este caso. No pocos se han identificado. Sí, mira, ¿no? En ese punto yo creo que los periodistas no tenemos que educar. Ya los periodistas hemos tenido que asumir demasiados roles como para que también tengamos que educar. Yo creo que los periodistas tenemos que informar. Y ya las tareas de analizar, de poner en contexto, y depende un poco de los colegios y de los padres. Yo creo que... ¿Tú no crees que los medios, así como por ejemplo en las elecciones, salen los resultados electorales, inmediatamente hay paneles de gente que analiza, que discute, que estudia posibilidades? ¿No crees que se podría hacer algo parecido, que a la par que hay información, que los medios tengan la posibilidad también de ayudar a procesar? Sin duda, pero yo creo que eso sí se da justamente en todas esas transmisiones que empiezan a tener tantas horas sobre lo mismo. No se puede estar solamente pasando información, hay debates, hay paneles. Pero siempre para adultos. Sí, siempre para adultos. La verdad que, como te digo, yo creo que periodistas no educamos, no tenemos que educar. Ya es bastante con informar y tratar de informar lo más objetivo y veraz posible. De acuerdo, no tienen que educar, pero también pueden poner una parte o hacer alianzas con las personas que educan para también dar algunas versiones que puedan pasar más a los niños y a los jóvenes. Definitivamente. Traer a chicos. Yo recuerdo, por ejemplo, la cadena ABC, para no hablar del caso peruano, porque vamos a hablar de las cadenas, cómo trataron los Estados Unidos esto. La cadena ABC tuvo, el atentado fue un martes 11, el domingo, el sábado, un gran programa trayendo como a 15 o 20 niños para escuchar cuáles eran sus problemas, qué había pasado. Hicieron un programa de como 3 horas. O sea, yo sí creo que hay una... Y, por ejemplo, tú... No suficiente, quizás, porque, claro, los niños se aterran, ¿no? Es verdad que todos ven. ¿Y tu hija, por ejemplo, tu hija no te preguntó algo acerca de esto? Sí. ¿Y qué le claro dijiste? Que me preguntó. Le dije que había habido una bomba había habido un acto contra los Estados Unidos, contra un edificio en los Estados Unidos, para ponerse, mi hija tiene 6 años, ¿no? Y que me preguntó, nosotros tenemos parientes en los Estados Unidos, entonces me preguntó, ¿y eso va a afectar a mis tíos, etcétera? Y dije, no los ha afectado, ¿no? Ahora, una pregunta, Juan. Julio hablaba de que no hay angustia suficiente en los jóvenes. Por otro lado, tanto en este programa como en otros que he tenido en otros medios, he preguntado a los jóvenes, y cuando ocurre un episodio como este, ¿qué hacen en la universidad o en los colegios los profesores en la hora de clase, que es el espacio de educación esencial? Y la gran mayoría me dice que no hacen nada, o sea, simplemente no penetra a la clase. Digamos, si yo soy profesor de economía, de psicología, de antropología, de diseño, de lo que fuera, pues seguramente tengo mucho para decir o cuestionar o compartir con los estudiantes y ellos conmigo. Parecería que la escuela o la universidad es impermeable a los grandes problemas de la humanidad. Laura, por un lado, decía, bueno, es tarea de los colegios, las universidades, procesar esto. En los colegios y universidades no se procesa. Y entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ¿quién educa, no? Si los periodistas dicen que no educan y nosotros en las universidades o en los colegios tenemos que cumplir nuestro programa de una educación que está prevista de antemano y no responde a los problemas reales o a las angustias de los chicos. ¿No es natural que eso forme gente indiferente, distante, no comprometida? Sí, o sea, yo creo que ahí es un reto para todos nosotros, digamos, ver que estas imágenes repetidas decenas o centenares de veces por televisión de las torres, me parece que han tenido un impacto que yo creo que sí, quienes las propalan tienen alguna responsabilidad también en ayudar a procesarlas, pero es algo que lo tenemos que ver socialmente en todos los espacios, me parece, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención también cómo, gracias a la globalización, tenemos acceso a otras cadenas o a otros espacios. Yo, por ejemplo, veo la televisión francesa ahora a menudo, y
Y me parece interesante ver cómo en Europa en general se ha procesado de forma muy diferente todo este conflicto, ¿no? ¿Cómo así? Y por ejemplo, el nivel de análisis, el nivel de debate, el nivel de análisis me parece que ha sido mucho mayor. Y creo que eso hace falta aquí también, digamos, cómo procesar. Lo que yo no encuentro es cómo procesamos todo lo que está pasando en el mundo desde aquí. Desde nuestra situación. Nosotros hemos vivido el terrorismo. Justamente la pregunta que quería hacerte es si hemos procesado, por ejemplo, a Sendero Luminoso. Yo creo que recién lo estamos procesando, ¿no es cierto? Las circunstancias ahora de la Comisión de la Verdad, el hecho que Fujimori ya se fue, un poco nos deja, hay más espacio, creo que la gente se siente más libre para hablar, etcétera. Se está empezando a hacer en una serie de espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, sería muy interesante tratar de vincular, ¿no?, la experiencia que nosotros tenemos sobre el terrorismo, cómo la gente lo ha vivido, cómo también los errores gravísimos, ¿no?, por no decir más, que se han cometido en la lucha contra Sendero, eso debería poder ser útil también en este caso, ¿no? La sensación que he tenido personalmente es que se está viendo en otro escenario, a otro nivel y con otra fuerza, algo así como un guión ya escrito que ya lo hemos vivido y que ya fracasó en sus inicios, ¿no?, acá. Entonces, ¿cómo aprender de estas experiencias que se han dado en el Perú y estoy seguro se han dado en muchas partes? Ahora, Laura, sí, perdón, una pregunta. Julio decía, y también Hugo, que el mundo islámico, por ejemplo, es muy diverso. Hay de todo. Además, no todos los países árabes son musulmanes, ni todos los países musulmanes son árabes. Así es. Sin embargo, los medios de comunicación enfocan fundamentalmente las protestas de los radicales que se oponen a los Estados Unidos y se identifican inclusive con Osama Bin Laden. Si esto no está representando de verdad lo que es el espectro de los pareceres de la población árabe, ¿cómo explicas tú este manejo que se hace para mostrar fundamentalmente ese sector?